Estábamos sentados y de repente el tren empezó a tambalear y no sabíamos realmente qué estaba pasando. Fueron como 10 segundos absolutamente de mucho terror y de gritos. Pensábamos que íbamos a volcar nosotros hasta que hubo un frenado de emergencia. Y de repente se paralizó todo. Me ha desplazado, yo no sé, he dado vueltas de campana, me he dado un golpe en la espalda no sé cómo, las maletas todas caídas en las cabezas. Es más seguro estar ahora dentro del tren a que no sabemos en qué condiciones están las vías de los lados, que necesitamos la colaboración de todos. Nos ayudábamos entre nosotros, nos dábamos la mano y todo el mundo ya pues intentando salir del tren lo antes posible. Y saltamos del vagón a la vía. O sea, había algunos que estaban muy bien y hay gente que estaba muy mal. Y los tenías delante, rompieron los cristales y me sacaron porque yo estaba con mucha sangre. Sí, una noche muy dura y muy triste. Son las imágenes, los duros testimonios de lo que ha ocurrido aquí en Adamuz esta pasada noche a las 8 menos cuarto de la tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos en esta pequeña localidad cordobesa y lo hacemos con su alcalde, con Rafa Moreno. Muchas gracias por acompañarnos en el telediario, Rafa. Ustedes fueron los primeros, los vecinos del pueblo, policía, protección civil, los primeros que llegaron a los trenes. ¿Qué se encontraron cuando llegaron? Pues fueron unas imágenes terroríficas llegar allí, y más dantesco aún fue cuando nos aproximamos al segundo tren, al Albia, que no teníamos conocimiento de que estaba, y nos adentramos a un policía local y yo, y empezamos a ver ya cosas que no se van a borrar de la memoria nunca. Porque claro, primero llegaron al Lirio, pero en el Lirio la gente estaba pudiendo salir por algunas de las ventanas. Llegamos al Lirio y había un vagón volcado y por una de las ventanas o una trampilla o no sé, estaban saliendo, ayudando, improvisamos una escalera con palés, se estaban bajando, y ahí fue cuando nos dijeron una pareja que habían chocado contra otro tren, que había otro tren que había chocado, y dijimos, pero ¿dónde está el otro tren? Nos dijeron, más allá era casi 1 kilómetro, nos fuimos para allá, el policía local y yo, y nos encontramos allí. Aquello era todavía mucho peor que el Lirio. Son esos dos trenes que hemos visto con esas imágenes aéreas de la Guardia Civil, esos dos vagones, digamos, esos dos vagones que cayeron a esa especie de talud y que se quedaron encajonados y que se han convertido en un amasijo de hierros. No sé si pudieron ayudar a alguien o rescatar a alguien o la cosa estaba muy mal. Yo llegué hasta el primer vagón de esos, ayudé a un grupo de personas a salir, una chica que estaba herida también, y nos fuimos con ese grupo hasta el punto de encuentro. Luego de allí empezaron a llegar técnicos profesionales y protección civil, policía local, estuvieron allí ya buscando personas que estuvieran con vida y quienes estaban más débiles para poderle ayudar. Porque claro, estamos hablando de un lugar, el lugar donde se ha producido el siniestro, que está relativamente cerca del pueblo. 10 minutos de aquí, o 10 menos. minutos. Sí. Y la gente empezó a ayudar, todos los vecinos de Adamuz se volcaron. El pueblo se volcó desde el primer minuto. Desde el primer minuto trajeron aquí a esta caseta y al ayuntamiento mantas, comida. Allí se desplazaron varios vecinos con coches, los cuales también hicieron de transporte, llevaron grupos electrógenos, herramientas. También hubo gente que estuvo ayudando de voluntarios. O sea, desde el primer minuto fue brutal la disponibilidad, la solidaridad de Adamuz. Porque hemos visto, estamos aquí en esto que llamáis la caseta, ¿no? Que tiene como varias funciones, digamos, a lo largo del año, sí. Pero vemos un montón de mantas, de abrigo, de comida, todo el mundo trajo, y aquí se hizo como una especie de primera atención, sí. ¿No? Primeros heridos y primeros pasajeros, digamos, sí. Que no tenían destino. Sí, porque allí atendían a los heridos más graves. Aquí hubo gente que por no entorpecer se montaba en el autobús, los coches y se venían para acá. Cuando llegaban aquí pues tenían cortes o tenían pequeñas cosas, pero que no se podía dejar y había que atenderlos aquí. Y aquí los atendieron los vecinos. Pues Rafa Moreno, muchísimas gracias y muchísimas gracias por mostrarnos la solidaridad de un pueblo como Adamuz. Muchísimas gracias. Nada, muchas gracias. Bueno, todo ocurrió a las 8 menos cuarto de la tarde. A esa hora el tren Irio descarrilaron sus últimos vagones y un tren Albia que venía desde Madrid chocó con esos vagones descarrilados. Eso es lo que parece en un primer momento y se llevó la peor parte. Esos dos vagones de ese tren Albia se cayeron a una especie de talud y se llevaron la peor parte. Están muy deteriorados y en estos
estos momentos están trabajando las grúas. Muy cerca de allí, el último punto al que se puede acceder, al que te deja acceder las fuerzas de seguridad, está nuestro compañero Raúl Rivera. Raúl, los equipos de rescate y los equipos de emergencia están trabajando desde el primer momento, desde ayer a las 8 menos cuarto de la tarde, intentando también descubrir qué pudo pasar, ¿no? Sí, aquí hay una gran cantidad de efectivos y no paran de llegar más. De hecho, ahí detrás de mí, no lo podéis ver, se encuentra el centro de gestión avanzado de toda esta crisis, de donde se coordinan todos los equipos que, como veis, no dejan de entrar y salir. Han entrado ya al menos 5 grúas pesadas para tratar de mover los esqueletos metálicos que todavía aprisionan algunas de las víctimas. Junto a los trenes accidentados se encuentra la Guardia Civil investigando los sucesos. Hemos visto pasar ambulancias, también hemos visto pasar forenses, coches funerarios, como decía, que por primera vez hemos visto salir. Hasta ahora solo habíamos visto entrar varios de ellos, varias furgonetas funerarias. Hemos visto salir recientemente 4 de ellas. El primer vagón, como decíais, es el más afectado. El primer vagón del Albia es el que descarriló en segundo lugar, pero es el que recibió el golpe más fuerte, porque también al descarrilar chocó contra uno de los taludes. Allí es donde los bomberos están teniendo más dificultades para acceder a las víctimas. De día hemos comprendido ya con imágenes la dimensión del accidente. Sobrecogen los vídeos mudos de la Guardia Civil del amasijo de vagones del Albia destrozados. Son los que salieron despedidos con el impacto y volcaron en el talud. Bastantes metros más allá, el lirio rojo que descarriló. En la zona solo vemos equipos de emergencia trabajando y a la Guardia Civil que recoge pruebas. Trabajan contrarreloj desde anoche y el pesimismo avanza con las horas. Se teme que haya más fallecidos entre los escombros, pero el lugar dificulta el trabajo de la maquinaria que tiene que levantarlos. Tiene difícil encaje para poder trabajar y poder elevar esos vagones para que puedan trabajar los bomberos y, por tanto, entrar también los médicos forenses, puedan haber personas fallecidas que todavía no hemos podido acceder a ellas. Una vez rescatados los posibles cadáveres, otra labor muy difícil, trabajar con las muestras de ADN de los familiares para identificar a los fallecidos. Para certificar e identificar, como pueden ustedes imaginar, algunas de las personas fallecidas son difícilmente reconocibles, ¿no? Y por tanto difícilmente identificables. Una treintena de familiares ha pasado la noche en Adamuz. La incertidumbre ha hecho necesario el acompañamiento de psicólogos y de Cruz Roja. Hasta que no se confirmen por parte de las autoridades la identificación de todos aquellos que hayan finalmente fallecido, pues bueno, pues se mantiene el hilo de esperanza, ¿no? Para acelerar los trabajos de rescate y de identificación, a pie de vía todos los equipos siguen coordinándose en el puesto de mando avanzado. Cada minuto cuenta. Bueno, el accidente se produjo, como decíamos, pasadas las 7:30 de la tarde, cuando un tren Irio que había salido de Málaga, que iba destino a Madrid, descarrilaron sobre todo los vagones posteriores del 6 al 8 y se salió a la altura de uno de los desvíos de entrada a la estación de este pueblo de Adamuz, en Córdoba. El convoy invadió la vía contigua y en ese momento, a tan solo 20 segundos del descarrilamiento, bajaba un tren Albia que venía de Madrid y que tenía como destino Huelva. Viajaba a 200 kilómetros por hora cuando se produjo el impacto. En primero notamos un frenazo fuerte, aunque nos mantuvimos en el sitio y no dio tiempo a reaccionar. Cuando en décimas de segundo ya vino otro mucho más fuerte. Me ha desplazado, yo no sé, he dado vueltas de campana, me da un golpe en la espalda no sé cómo, había gente chillando. Confusión, nervios, heridos. Eran aproximadamente las 8 menos cuarto de la tarde, noche cerrada, y cientos de pasajeros en shock tratando de saber qué había pasado y qué debían hacer. Si alguien tiene conocimientos en primeros auxilios, por favor, esa persona estar pendiente de las demás personas del coche. Unos minutos antes, los 3 últimos coches de un tren de Irio procedente de Málaga y con destino Madrid descarrilaban a 205 km/h por causas todavía desconocidas en los desvíos de entrada de la vía 1 de la estación cordobesa de Adamuz, invadiendo la vía contigua. Una fatalidad, pero lo peor estaba por venir. A 210 km/h se acercaba en sentido contrario otro tren, un Albia en dirección Huelva. Es una especulación, pero probablemente si no hubiera venido un tren en dirección contraria, pues no estaríamos probablemente hablando de víctimas de ninguna clase.
La peor parte se la llevó la cabecera del Albia, un impacto frontal que propulsó a los dos primeros coches al fondo del terraplén de 4 metros que había junto a las vías. El presidente de Renfe dice que todo sucedió en escasos 20 segundos, sin margen de reacción. Los dos trenes iban a una velocidad inferior de la asignada al tramo porque estaban ya en la curva de frenado. Uno iba a unos 205 y el otro a unos 210 km/h. El fuerte impacto y la caída por el talud dificultaron las tareas de rescate y convirtieron a esos vagones en un amasijo de hierro. Muy difícil, hay que utilizar medios mecánicos y maquinaria pesada para poder empezar a ver qué tipo de personas, si hay cadáveres o no hay cadáveres y cuántos cadáveres hay, ¿no? Unos 480 pasajeros se vieron afectados por el impacto, los 320 aproximadamente que viajaban en el Irio y los 180 que lo hacían en el Albia. La imagen era totalmente aterradora, las catenarias estaban caídas, los cables por el suelo. La prioridad durante las primeras horas fue rescatar a los pasajeros atrapados y atender a los heridos, pero las labores de rescate de los fallecidos continuaron durante toda la noche. Además de los 39 fallecidos, este siniestro, como decía Marta en ese reportaje, nos deja 150 heridos. A los más leves, como nos contaba el alcalde, los atendieron aquí, en este pabellón municipal, donde trajeron algunas de estas estufas para que intentaran estar algo más calientes. Hacía frío anoche, les intentaron calentar con algunas estufas de butano y algunas mantas y algunos colchones que trajeron hasta aquí. Son 150 heridos, 43 de ellos están hospitalizados y preocupan especialmente 12 que están en la unidad de cuidados intensivos. La mayoría están en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. Allí sigue nuestra compañera Verónica Chumillas. Verónica, no sé si os han contado algo más del estado de los heridos. Pues de momento ese es el último balance que tenemos. En este Hospital Reina Sofía hay 15 personas ingresadas, 5 de ellas están en la UCI y una de ellas es un menor. Esta mañana se han vivido aquí momentos bastante duros porque todavía llegaban familiares que no habían encontrado a sus familias, que no sabían dónde estaban, y también gente que tiene aquí a familiares ingresados y cuyo pronóstico era bastante grave. Hemos visto también a los equipos de psicólogos trabajar con esas familias intentando paliar en la medida de lo posible la situación. Como decíamos, ahora mismo hay 43 personas ingresadas en hospitales de la zona, 12 de ellas permanecen en la UCI. Los familiares de los heridos llevan desde la madrugada esperando noticias sobre su situación. La mayoría están en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. Mi hermano se encuentra bien dentro de lo que cabe, con una fractura en la rodilla izquierda. Ha contado que una niña le estaba pidiendo que la ayude y no podía ayudarla porque tenía fractura en su rodilla. Hay 43 personas ingresadas, 12 en la unidad de cuidados intensivos, entre ellos un menor, y entre los adultos está Patricia, de 39 años. Ella está en UCI, está extremadamente grave. Los médicos nos ponen en lo peor, pero bueno, aquí hay que sacar fuerza, tener fe, y ella es muy valiente, ella es joven y bueno, Dios quiera que salga para adelante. Traumatismos, fracturas, esguinces son los cuadros clínicos que más se repiten. He dado 1000 vueltas ya por todos lados y ahora nos dicen que mi sobrino puede estar aquí. Y vengo aquí y me dice que como no soy familiar directo no me pueden dar los datos. Los centros de transfusión sanguínea de la comunidad han pedido donantes de manera urgente. Las reservas están garantizadas para hoy, pero no para los próximos días. Son muchos los que también están ofreciendo su ayuda de esta forma. Principalmente la sangre, pues, para las personas que estén heridas, pues, puede ser necesaria. Encima de mi grupo sanguíneo es B negativo, que es uno de los más rarillos, y falta va a hacer, la verdad. Vamos, independientemente de la acción, yo es que soy donante siempre. Casi 20 horas después de la tragedia, buena parte del peso recae ahora en el personal sanitario, que sigue trabajando sin descanso y a contrarreloj para salvar el mayor número de vidas. Sobre el terreno, en el lugar del accidente, que está a unos kilómetros de aquí, muy cerquita, a 10 minutos del pueblo de Adamuz, donde, como ven, es un constante ir y venir de policías, de guardias civiles, de servicios de protección civil. Allí, sobre el terreno, están trabajando agentes de la Guardia Civil que son especialistas en búsqueda de huellas y de cotejar ADN para poder identificar cuanto antes a las víctimas, para completar la identificación y poder tranquilizar a sus familiares, que llevan horas sin saber si algunos de sus allegados están vivos o muertos. Se han habilitado
habilitado además unas oficinas especiales donde estas familias de las víctimas pueden ir a entregar esas muestras de ADN para intentar cotejarlas. Sara Serrat, tú estás en una de ellas, no sé si has podido hablar o has visto algunas de los familiares de las víctimas que llevan horas buscando a sus seres queridos. Buenas tardes. Sí, llegan muy afectados entre lágrimas, pero no quieren perder la esperanza. Aquí en el Centro Cívico de Córdoba se les toman los datos para intentarles dar una respuesta lo antes posible. Según la Junta, han venido aquí preguntando por hasta 39 viajeros, 39 que todavía no se habrían puesto en contacto con sus familias. También se les está prestando atención psicológica, se les está acompañando y aquí estarán todo el día pendientes de ellos y también pendientes de que llegue la información y poder decirles dónde está esa persona que continúan buscando. Pues junto a esos agentes de la Guardia Civil que están sobre el terreno, sobre las vías, sobre el lugar del accidente, intentando buscar restos de ADN, huellas para identificar a las víctimas, están trabajando también los expertos que deben determinar qué pudo ocurrir, qué provocó ese descarrilamiento y ese choque con el tren Alvia. Los investigadores están rastreando palmo a palmo la zona, algo que intente arrojar algo de luz sobre el accidente, y todos coinciden, todos los expertos con los que hemos hablado, también el ministro de Transportes, en que es un accidente extraño porque el lugar donde se produjo es una recta, lo hemos visto cuando veníamos hacia aquí, es una recta saliendo de un túnel, apenas hay una pequeña curva un poquito más adelante, con un tren prácticamente nuevo y una vía que fue renovada hace muy poco también, hace solo 8 meses. Raúl Rivera, los investigadores están trabajando sobre el terreno y ya se ha encargado la comisión de accidentes ferroviarios, ¿no? Sí, ese es el órgano que finalmente emitirá un informe con las causas de este accidente, pero hasta que llegue ese momento queda mucho trabajo por hacer. Efectivos de la Guardia Civil trabajan sobre el terreno, mirando, comprobando cada centímetro de vía para intentar encontrar indicios que orienten un poco la investigación hacia el descubrimiento de las causas que ha provocado, lo que decías, un accidente que ha provocado mucha extrañeza. En estas labores de investigación están participando también Adif y técnicos de las dos compañías ferroviarias afectadas. Sabemos que no se debió a un error humano, sabemos que los dos trenes circulaban a poco más de 200 kilómetros por hora, por debajo del máximo que está autorizado para circular en ese tramo, que supera los 250 kilómetros por hora. Arranca la investigación y recogida de pruebas para determinar las causas del accidente. El accidente es tremendamente extraño, es en una recta, vía completamente renovada, es una vía en la que se han invertido 700 millones. Es un accidente raro, ha ocurrido en una velocidad moderada para la que tiene el tren. Ante la posibilidad de que el origen sea el tren de Irio, revisado el pasado jueves y fabricado en 2022, la operadora italiana se ha puesto a disposición de los investigadores. Ya sabemos por el registro de velocidades que los dos trenes iban a una velocidad inferior de la asignada al tramo. Según los primeros indicios, se descarta la velocidad o un fallo de los maquinistas. Fallo humano prácticamente podría quedar descartado porque es un sistema, el sistema LZB, que es un sistema de señalización, en caso de que el maquinista tome una decisión errónea, la corrige de alguna manera. A falta de que avance la investigación, algunas miradas están puestas en la propia infraestructura del tramo, como en este punto donde los agentes de la Guardia Civil comprueban que falta parte de un riel y a continuación el carril de acero parece deformado. Que puede ser un punto de la vía que por lo que sea está mal alineado, un carril roto, un obstáculo duro, un defecto en la rueda, pues claro, a 200 kilómetros el margen que hay de reacciones es mínimo. Si el origen está en la vía, según los expertos, se produce un movimiento de lazo, de oscilación en el tren en el que los vagones de cola suelen ser los más perjudicados. Piensa que si hay un pequeño desalineamiento, ¿de acuerdo? Al final, si el tren se va moviendo, pues cualquier onda termina afectando más en la parte de atrás que en la parte delantera. El tramo de Adamuz ha provocado retrasos en el último año, pese a que se renovó en mayo. Según Adif, hubo al menos 7 incidencias, la mayoría eléctricas, como catenaria y señalización, pero también en los desvíos y en la infraestructura.
Y esto que están viendo es en directo imagen del tren Irio que se ha quedado varado, que se ha quedado parado en las vías del tren. Un compañero nuestro ha logrado esta imagen en directo ahora mismo de ese convoy, de ese tren Irio, al que no se puede acceder todavía porque siguen trabajando los servicios de emergencias. Como decimos, imagen en directo de ese tren. Un poquito más adelante está el tren Albia, cuyos 2 primeros vagones han quedado completamente destrozados. Tras ese accidente, la circulación ferroviaria entre Madrid y Andalucía quedó cortada, sigue cortada a esta hora. Estamos en directo en Santa Justa y también en Madrid, Atocha. Ahí está nuestro compañero Adrián Arnau. Adrián, cuéntanos, porque hay mucha gente que se ha quedado sin poder viajar. Sí, es así. Ya una vez las víctimas y los familiares han sido atendidos, esa era la prioridad. Ahora queda ese segundo foco de preocupación que hacer con esos miles de viajeros que se han quedado en tierra. La verdad es que no hay muchas alternativas. Desde Renfe ha anunciado un plan extraordinario pensado para aquellas personas que consideren que tienen que llegar a sus destinos andaluces con urgencia, y por eso piden a partir de mañana, que será cuando se haga efectivo, que los usuarios que no tengan tanta prisa retrasen o cambien esos billetes. Otros viajeros se han organizado por su cuenta o bien se han subido a uno de los autobuses fletados por las compañías para llegar a alguna de esas localidades andaluzas, o bien también se han unido para poder compartir coche o incluso alquilar un vehículo o buscar un billete de avión. ¿Cuál es el problema? Pues que o bien a esta hora ya no quedan billetes de avión, ya no quedan coches para alquilar, o los precios son prohibitivos. Un ejemplo que nos denunciaban: un coche que ayer costaba 60 euros para llegar a Sevilla, hoy está por encima de los 500. Y aquí en la estación de Santa Justa de Sevilla está ahora poco movimiento, pero esta mañana sí que hemos visto muchos viajeros y todos pendientes de estas pantallas. Como podéis ver, toda la alta velocidad está cancelada, tan solo funciona la media distancia y los cercanías, así que muchos de esos viajeros han tenido que ir a esta oficina de atención al cliente para pedir que le anulen el billete, que le devuelvan el importe y a buscar otro medio de transporte alternativo. Los autobuses están llenos, ya no quedan plazas y, como decían nuestro compañero Adrián Arnau, hay muchos que han ido a buscar un alquiler de coches. Están pidiendo por el trayecto Sevilla-Madrid nada menos que entre 700 y 800 euros. Y hay extranjeros que lo están contratando porque nos dicen que esta noche tienen un vuelo desde Barajas a su país de origen y no lo pueden perder. Vamos a intentar movernos en autobús porque los trenes están paralizados. Que nos van a dar un bus pero hasta Córdoba y después de ahí tenemos que ver nosotras. Son algunos de los viajeros afectados que han tenido que buscar alternativas para continuar su viaje por otros medios. Muchos se acercaban a primera hora a los mostradores de información, algunos visiblemente enfadados. La única opción que nos daba Renfe era que devolver el dinero y que nos buscáramos la visuela por nuestra cuenta. No se hacían cargo de transporte ni de hoteles. Durante la noche Renfe ha fletado algunos autobuses con cientos de afectados. Lo que nos han hecho es dividirnos en colas por provincia. Estaba todo colapsado, tanto autobuses, coches de alquiler, aviones. Aunque las empresas de autobuses están aumentando sus plazas en torno a un 30%, según fuentes del sector, en estaciones de autobuses como esta de Méndez Álvaro era misión imposible encontrar billete esta mañana. Estoy intentando volver a Cádiz en autobús. No hay autobuses, vaya. Que lo pillé anoche online. Nos ha llevado a incorporar más de 40 vehículos en las 2 líneas que acometen estos trazados, ofreciendo más de 1.200 plazas adicionales. Algunos han optado por el avión gracias al refuerzo de las compañías aéreas, pero otros muchos buscan moverse en coche. Ya la única opción es el coche de alquiler, pero también se va de precio 430. Nos han devuelto el dinero, pero el dinero, claro, nos costó el billete 7 euros. Claro, hemos juntado ya 4 para poder alquilar el coche entre 4 y ahí estamos. Tuve que coger un hostal. Para los que no puedan llegar a sus trabajos, los sindicatos recuerdan que tienen derecho a un permiso retribuido de hasta 4 días sin pérdida de salario. La Guardia Civil controla y la policía local todos los accesos a esta localidad hacia Adamuz y especialmente los que llevan al lugar del accidente, al lugar del siniestro. Por allí hemos visto pasar el coche del presidente del Gobierno, que ha acudido al lugar del accidente acompañado del presidente de la Junta, y juntos han podido ver en ese lugar in situ las consecuencias de este devastador accidente ferroviario. Los dos después han comparecido aquí en el pabellón de Adamuz y los dos, Eneco, Carazo, han destacado la colaboración de las instituciones en este siniestro.
Sí, tanto el presidente andaluz, buenas tardes, como el presidente del Gobierno han coincidido en que hay que trabajar de forma coordinada y con lealtad institucional. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que el Gobierno se hace la misma pregunta que se hace toda la ciudadanía. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha producido este accidente? Dice que el Gobierno trabaja ya para llegar a la verdad, para conseguir la respuesta y que va a trabajar con transparencia para que en cuanto tengan esa respuesta los ciudadanos sean los primeros en conocerlo. Ahora dice que lo que toca es estar al lado de las víctimas, asistiéndoles, y que el Gobierno lo va a hacer todo el tiempo que éstas lo necesiten. También Pedro Sánchez ha anunciado que desde hoy y hasta el jueves a medianoche se declaran 3 días de luto oficial. El presidente del Gobierno ha recalcado que no hagan caso de los bulos y que se informen por medios oficiales. Es un día de dolor para toda España. Desde la zona del accidente, el presidente ha anunciado la declaración de 3 días de luto oficial a partir de esta medianoche y ha asegurado que el Estado no dejará solas a las familias de las víctimas. Vamos a estar protegiéndolas, vamos a estar asistiéndoles en todo lo que necesiten y durante todo el tiempo que sea necesario. Sánchez ha visitado esta mañana el lugar de la tragedia. Junto a él, el presidente de la Junta de Andalucía. Imagen y mensaje de colaboración institucional. Unidad en el dolor y la segunda, unidad en la respuesta. Desde el mismo momento en el que se produjo esta tragedia, el Estado ha actuado como tenía que actuar, unido, coordinado y con lealtad. Cooperación que desde primera hora Moreno también ha reconocido y agradecido. Se necesita disposición de medios, se necesita cooperación y se necesita lealtad. En el día de ayer y en el día de hoy hemos estado trabajando conjuntamente con el Ayuntamiento, con la Diputación Provincial de Córdoba, con la Administración General del Estado, con el Gobierno de España. Sobre la investigación de lo ocurrido, el presidente ha asegurado que se llegará al fondo. Que vamos a dar con la verdad, con absoluta transparencia y absoluta claridad. Lo pondremos en conocimiento de la opinión pública. Sánchez ha cancelado toda su agenda, no acudirá al Foro Económico de Davos y se pospone también tanto la reunión de esta tarde en la Moncloa con Feijóo como las previstas esta semana con el resto de grupos. Esas citas, pensadas para hablar sobre política exterior y abordar un posible envío de tropas a Ucrania, se tendrán que reagendar. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, visitará la zona del accidente esta tarde y mañana lo harán los Reyes, que están en permanente contacto con el presidente del Gobierno. Vendrán hasta aquí mañana, después de adelantar su viaje de regreso de Grecia, donde han asistido hoy al funeral por la princesa Irene, por la hermana de la reina Sofía. Don Felipe y doña Leticia han mostrado su preocupación por lo ocurrido, han dado las gracias a los vecinos de este pueblo, de Adamuz, y han mostrado toda su solidaridad con las familias de las víctimas. Queríamos transmitir desde aquí, desde Atenas, en este momento que estamos atendiendo, como saben, un funeral familiar de la princesa Irene, nuestra consternación y nuestra preocupación por el terrible accidente que ocurrió ayer en Adamuz, de los 2 trenes que han sufrido este accidente y con tantas víctimas, que además parece que pues todavía no están terminadas las labores de rescate. Y bueno, hemos estado en comunicación con el presidente del Gobierno, con el presidente de la Junta, para ir conociendo los detalles desde anoche y hoy, pues en cuanto terminemos lo antes posible, vamos a regresar, por supuesto, y estar pendientes y posiblemente preparar alguna presencia en la zona. Entiendo la desesperación de las familias y todavía la cantidad de heridos que han sufrido este accidente, y estamos realmente preocupados todos. En fin, esperemos que se recuperen lo antes posible. Van mañana a Córdoba, ¿no? Estamos viendo a ver cómo se puede producir esa presencia. Estábamos escuchando la radio hasta ahora mismo y efectivamente los técnicos y los servicios de emergencia siguen buscando posibles víctimas. La prioridad ahora es atender, es acompañar, es ayudar, es asistir a todas las personas que se han visto afectadas por este accidente brutal. Así que gracias. Muchas gracias. Y unas palabras últimas, porque sabemos que muchos vecinos de Adamuz han asistido en lo posible sobre la marcha, y bueno, unas palabras de gratitud hacia ellos también. Muchas gracias. El alcalde se lo ha agradecido muchísimo esta mañana. Muchas gracias. Gracias, hasta ahora.
Este accidente ocurrido aquí en Adamuz, en Córdoba, es el primero que afecta a la alta velocidad en España y es también uno de los más graves, una de las tragedias ferroviarias más graves que ha afectado a nuestro país. La red ferroviaria española ha sufrido una treintena de accidentes con más de 20 muertos. El primero que viene a la mente es el descarrilamiento del Alvia en 2013 en la curva de Angrois, en Santiago. El exceso de velocidad se saldó con 80 fallecidos y más de un centenar de heridos. Al mencionar que eres de Angrois dicen, el accidente, ¿dónde fue el accidente? Siempre queda. Pero ese no ha sido el mayor de la historia. En 1944, en Torre del Bierzo, León, chocaron un tren correo, una locomotora en maniobras y un mercancías. La censura franquista ocultó la cifra, pero se estima que murieron al menos 100 personas. Quedamos buenos, allí entre los hierros y las maderas, madre mía. En el siglo XX otros accidentes de tren conmocionaron al país, como el del Ferrobús, que en 1972 se estrelló contra el expreso Madrid-Cádiz cerca de Lebrija. Fallecieron 76 personas. En 1980, otro siniestro ferroviario, un talgo chocó contra un mercancías parado en la estación soriana de Torralba del Moral, provocando 17 fallecidos. En el 89 se repite el mismo accidente. Otro talgo entró por vía equivocada en Medina del Campo, estrellándose contra un mercancías. Hay un número de muertos, sin confirmar todavía, entre 4 y 5, y un número de heridos y contusionados que está próximo a los 50. En el 93, en Vega de Anzo, otra colisión en vía estrecha incendió 2 trenes, provocando 12 fallecidos. Y ya en 2003, otra gran tragedia con un talgo en Chinchilla. Circulaba por la misma vía que un tren de mercancías. En el choque fallecieron 19 viajeros. Hay que destacar otro accidente similar al de anoche en Adamuz. En el año 2017, un AVE descarriló a 268 km por hora en Brazatortas, Ciudad Real. Pero al no venir ningún tren en dirección contraria, no hubo que lamentar víctimas mortales. Este gravísimo accidente ferroviario centra desde luego toda nuestra atención hoy. Ayer, desde poco después de que ocurriera el accidente, Lourdes, estuvisteis haciendo un directo hasta bien entrada la noche, un especial informativo contando todos los detalles de lo que estuvo ocurriendo, pero la realidad, Lourdes, es que hoy hay también otras noticias. Hay otras noticias, enseguida volveremos contigo, Alejandra. Adamuz, hoy había que estar allí, desde allí hemos hecho estamos haciendo este especial informativo antes ese breve repaso por otras noticias. Trump quiere Groenlandia y de ahí no se mueve. Esta noche ha vuelto a asegurar que Dinamarca no es capaz de alejar la amenaza rusa de la isla. Dice que ha llegado el momento de lograrlo y que él se va a encargar. El presidente del gobierno autónomo de Groenlandia ha sostenido esta mañana que no se doblegará ante las amenazas de Estados Unidos, mientras la isla vive con expectación el resultado de la reunión que esta tarde van a mantener representantes del gobierno groenlandés y danés con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, porque el gobierno de Dinamarca quiere ampliar la presencia de los soldados de la OTAN en la isla, sobre todo para desacreditar el argumento del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de que necesita apropiarse de la isla por razones de seguridad nacional, como lleva argumentando meses. Tanto Noruega como Alemania e incluso el Reino Unido ven con buenos ojos esta iniciativa, así que la pelota queda en el tejado del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que como sabemos es amigo de no contradecir al presidente Trump. Los socialistas y la extrema derecha pasan a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Portugal. El ultraderechista Ventura era el gran favorito de la noche, pero los socialistas lograron una sorprendente remontada y han ganado en votos. André Ventura cuenta con el electorado más fiel, ese aproximadamente 1.400.000 votos que ya le convirtieron en la segunda fuerza en el Parlamento. Pero sus mensajes populistas y xenófobos despiertan el rechazo del electorado más moderado, que no ve en él la neutralidad que se espera de un jefe de Estado. De hecho, ninguna de las fuerzas conservadoras derrotadas anoche le ha ofrecido sus votos, como sí han hecho el resto de izquierdas con el socialista Antonio José Seguro. Todos coinciden en que Ventura no puede ganar la segunda vuelta del 8 de febrero, pero quedan 3 semanas de campaña en las elecciones más ajustadas en 40 años. Ya es oficial, el 15 de marzo serán las elecciones en Castilla y León, tal y como estaba previsto. El presidente Alfonso Fernández Mañueco ha firmado hoy el decreto de convocatoria electoral, el último día que podía hacerlo para cumplir con los plazos legales. Mañueco iba a anunciarlo en una rueda de prensa que finalmente ha cancelado por la tragedia ferroviaria en Andalucía.
Y en Extremadura, Vox anuncia que paraliza sus negociaciones con el Partido Popular, exige tener consejerías con presupuesto para poder aplicar sus políticas. Desde el PP creen que es una estrategia ante las sucesivas elecciones autonómicas de este año y dicen que como no hay acuerdo, la presidencia de la Asamblea, que se constituye en 24 horas, es para el Partido Popular porque tuvo más votos en las elecciones de hace un mes. Y vamos con la previsión del tiempo. Albert, hay una borrasca que ya está aquí, de nombre Harry. Harry, que está generando un temporal muy duro en el Mediterráneo. La situación se mantiene realmente complicada en toda la zona. De hecho, si observamos precisamente la evolución de cara a las próximas horas, vemos cómo se va formando en el norte de África y se dirige hacia el Mediterráneo más occidental, generando sobre todo un oleaje muy intenso y unas rachas de viento también muy fuertes. De hecho, durante las próximas horas el viento va a soplar con mucha intensidad, afectando a las Islas Baleares, al litoral catalán y en general el este peninsular. Por otro lado, desde el Atlántico llegará también una nueva borrasca que generará también una situación realmente adversa. Todo ello, por tanto, marcado por más precipitaciones. Mañana van a ser intensas también de nuevo en zonas de Cataluña y en las Islas Baleares, con nuevas nevadas en el Pirineo. Y atención que mañana por la tarde las lluvias también ganarán presencia por el noroeste peninsular. Se mantiene en general un tiempo adverso en todo el país. Los avisos están activados. Una situación meteorológica, como decíamos, cada vez más complicada durante las próximas horas. La borrasca Harry, que ya está aquí. Gracias, Albert. Julio Iglesias ha pedido el archivo de la investigación contra él tras la denuncia de dos mujeres que trabajaron con él y le acusan de agresión sexual y trato vejatorio. En un escrito al que ha tenido acceso Televisión Española, la defensa del cantante alega que la Fiscalía Española no tiene competencias para esta investigación. Pide además poder acceder ya a las diligencias por el daño reputacional que se le ha hecho y estar presente en el interrogatorio a las dos denunciantes. Y antes de volver a Adamuz con Alejandra Herranz, dos apuntes deportivos rápidamente, Nico de Vicente. ¿Qué tal? Buenas tardes, aunque es verdad que hoy es un día muy duro para todos y por supuesto también en el deporte. Desde el mundo del deporte son muchos los que también han querido mandar un mensaje de apoyo, como son Rafa Nadal, Pau Gasol o Marc Márquez, entre otros, y también están previstos homenajes y minutos de silencio, como el que han guardado el Real Madrid o el que harán en los partidos de esta tarde de Liga o en el Europeo de Balonmano, donde los jugadores llevarán también un brazalete negro. Y la Real Sociedad ha roto la racha de triunfos que arrastraba el Barcelona, que lleva 11 victorias y ahora los azulgrana tienen solo un punto de ventaja sobre el Madrid y podemos decir que se aprieta la Liga. En Anoeta el Barça se topó con su mala puntería, un inspirado Alex Remiro y Gil Manzano. El colegiado anuló 3 goles a los azulgrana, 1 por falta previa de Olmo y 2 por fuera de juego. Este de la Mintana al límite, que genera muchas dudas y vuelve a enfrentar al Barça con Gil Manzano y del Cerro Grande. No puedes ni hablar con él y no lo entiendo. Y me mira con una cara como que soy más que tú. I don't want to waste energy for this guy. Everyone saw his performance. La Real no perdonó. Primera ocasión y gol de Oyarzábal. El Barça, en cambio, estrelló 5 balones en los palos en la segunda mitad. 2 de Olmo, un cabezazo de Lewandowski salvado por Remiro, un travesaño de Koundé y un córner directo de Rashford. El inglés consiguió empatar a pase de Lamine, pero solo un minuto más tarde, Guedes aprovechó un rechace de Joan García para dar la victoria a los donostiarras. Ha sido una noche inolvidable, ¿no? El trabajo del equipo, el ambiente de la afición, creo que todos nos hemos juntado. Y hoy ha sido el sorteo de cuartos de la Copa del Rey y el partido estrella es el del Barcelona y el Albacete, que podremos ver el martes 3 a las 9 de la noche aquí en la 1 de Televisión Española. El resto de emparejamientos son Alavés Real Sociedad, Valencia Athletic y Betis Atlético de Madrid, mientras en el Real Madrid hoy Kylian Mbappé ha salido en defensa de su compañero Vinicius. Yo entiendo perfectamente los pitos, pero que si pitan, tienen que pitar toda la plantilla. No es la culpa de Vini si no jugamos como jugamos ahora. Es la culpa de toda la plantilla. Yo también tengo que protegerle mejor para que no esté en esta posición que está solo contra la gente. Él tiene que saber que nunca va a ser solo aquí en el Real Madrid. Un mensaje de defensa compartido por Arbeloa. Que él quiere a este escudo, quiere a la afición y bueno, la quiere de su lado. Aunque también ha dejado claro que si hay algo que es el público del Bernabéu, el Bernabéu es justo. Y ahora nos toca a nosotros cambiar esos pitos por aplausos. A Mbappé también le han preguntado sobre la salida de Xavi, con quien dice que tenía una buena relación, y por los rumores sobre los problemas del Tolosarra con algunos jugadores de la plantilla.
no voy a hacer el tonto. Claro que se pasa cosas, pero lo que no me gusta es que hay muchas cosas que se dicen que a verdad no son verdad. Yo sé perfectamente que nuestro trabajo es de callar y de hacer las cosas en el campo y que lo que vamos a hacer. Pero ahora tengo la oportunidad de hablar, solo digo. Volvemos en directo a esa imagen que nos ofrece nuestro compañero, nuestro reportero Ismael García, desde uno de los últimos puntos a los que se puede acceder y desde donde podemos ver ese tren Irio accidentado que se quedó varado ayer cerca de las 8 menos 20 de la tarde tras descarrilar sus últimos vagones. Una imagen que podemos ofrecerles ahora mismo en directo. Las primeras noticias de la tragedia las tuvimos al filo de las 8 de la tarde y en uno de esos vagones de ese tren en directo que veíamos, ese tren Irio, viajaba un compañero de Radio Nacional, viajaba el periodista Salva Jiménez. Él fue nuestros ojos en esos primeros momentos y nos fue contando minuto a minuto lo que estaba ocurriendo, entre otras cosas, cómo les trasladaron a estos pabellones en el centro de Adamuz y aquí les dieron una primera atención. Hoy hemos vuelto a hablar con él, está ya en Madrid, imposible olvidar lo que vivió ayer aquí. Los primeros 15 segundos del accidente se le hicieron muy largos a Salva, pasajero del Irio afectado y periodista de Radio Nacional. Ahí en ese momento dices, madre mía, ¿qué es esto? Nos cuenta esos primeros instantes de tensión y miedo. Había muchísima gente y gritos de pasajeros llamando a otros seres queridos para ver si estaban con ellos o todavía permanecían en el tren. Y había gente, como decíamos, pues con heridas en la pierna, con sangre en la cara. A pesar del shock, fue siendo consciente rápidamente de la magnitud de la tragedia y así lo relató desde el primer momento. Hola compañera, pues sí, iba en ese tren que estábamos viendo, ese tren volcado absolutamente y digo, esto es algo de mucha gravedad. Veíamos ambulancias, bomberos, operarios sacando a gente, incluso pidiendo ayuda, por ejemplo, pidieron si gente tenía cinturones para poder hacer esas labores de rescate. Puso voz a lo que sucedía, explicando lo que veía, el dolor de los afectados y la ayuda de los efectivos y vecinos. Cree que, como a todos los pasajeros, no le va a resultar fácil de asimilar. Entonces, la próxima vez que coja el tren, la verdad que un pellizquito sí que va a haber, ¿no? Por todo lo que he vivido y con todas esas imágenes que desgraciadamente pues no se pueden olvidar, ¿no? Es un impacto emocional muy fuerte y yo creo que a partir de ahora pues el tren a lo mejor se ve de otra manera. Pues con ese testimonio de nuestro compañero de Radio Nacional, Salva Jiménez, que vivió en primera persona lo que ocurrió a muy pocos kilómetros de aquí, cerca de Adamuz, en Córdoba, vamos a despedir este telediario mostrándoles una vez más la muestra de la solidaridad de este vecino de 4.000 habitantes que se volcó en esos primeros momentos en la tragedia, trayendo a esta especie de caseta, trayendo mantas, colchones, abrigo y mostrándoles las imágenes aéreas que muestran la gravedad de lo que ha ocurrido aquí, la gravedad del siniestro, de ese accidente ferroviario. Imágenes aéreas proporcionadas por la Guardia Civil, las que se puede ver, las que se puede apreciar cómo quedaron los vagones traseros del tren Irio que descarriló cerca de las 8 menos 20 de la tarde y de ese tren Albia que chocó con esos vagones que habían descarrilado. Los dos primeros vagones de ese tren Albia procedente de Madrid saltaron directamente por los aires y cayeron hechos un amasijo de hierros en uno de los taludes. Ahí están trabajando ahora mismo los operarios, las máquinas, para intentar levantar ese amasijo de hierros y ver si quedan personas atrapadas en su interior. Se lo iremos contando a lo largo de toda la tarde en los servicios informativos de Radio Televisión Española. Nosotros dejamos aquí este informativo especial desde Adamuz. Muy buenas, gracias.